Las grandes agujas de cristal de Cabora Prime se alzaban hacia el cielo carmesí como relámpagos congelados. Cada torre pulsaba con una suave luz azul, señal del poder que fluía a través del mundo capital del imperio más temido de la galaxia. Durante 50.000 años, los Katbar habían gobernado sin oposición. Durante 50.000 años, ninguna especie se había atrevido a desafiar su poderío. El comandante Stuhl medía casi 4 metros de altura, su exoesqueleto cristalino brillaba bajo los soles artificiales de la cámara del trono. Como todos los de su especie, era una fusión perfecta de carne orgánica y cristal viviente, creada a través de millones de años de cuidadosa evolución y perfección genética. Sus antebrazos se movían con gracia fluida mientras revisaba los últimos informes de los territorios exteriores. «Habla», ordenó, su voz resonando en la cámara como el estallido de un cristal. El Katar más pequeño ante él, un comandante explorador llamado Beltar, tembló ligeramente. Incluso entre su propia especie, la jerarquía era absoluta. El fuerte mandaba, el débil obedecía. Era el orden natural del universo. «Gran comandante», comenzó Beltar, su propia forma cristalina reflejando la luz. «Nuestros exploradores de largo alcance han detectado un nuevo sistema. Designación Sol 3. El tercer planeta muestra signos de una especie en desarrollo». Los múltiples ojos de Stuhl, cada uno un zafiro perfecto, se enfocaron en la pantalla holográfica que se materializó entre ellos. El planeta era pequeño, azul y verde, orbitando una estrella amarilla. Datos estándar pasaban por la pantalla: gravedad, atmósfera, composición. «Interesante», reflexionó Stuhl. «Población de aproximadamente 7.000 millones, gran comandante. Se llaman a sí mismos humanos». La cámara del trono quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las agujas de cristal. 7.000 millones era un número respetable para una especie de ganado. Los Ktar habían aprendido hace mucho tiempo que los mundos poblados proporcionaban los mejores recursos, tanto en términos de materias primas como de activos biológicos. «¿Nivel tecnológico?», preguntó Stuhl. La forma de Beltar se movió, una señal de nerviosismo entre su especie. «Primitivo, gran comandante. Han logrado el vuelo espacial básico, pero apenas. Algunas estructuras orbitales, cohetes químicos simples. Todavía usan armas de proyectiles y dispositivos explosivos». La risa de Stuhl fue como campanas de cristal en una suave brisa. «Armas de proyectiles. ¡Qué pintoresco!». Los Ktar habían superado herramientas tan rudimentarias millones de años atrás. Sus armas de energía podían rebanar cadenas montañosas. Sus escudos podían desviar la furia de las propias estrellas. Características físicas: pequeños, gran comandante, bípedos, altura promedio de 1.80 metros, estructura ósea débil, piel suave, sin armas naturales. Parecen ser omnívoros. Bastante frágiles para los estándares galácticos. El gran comandante estudió las imágenes de estos humanos mientras aparecían en la pantalla. Eran, en efecto, pequeñas criaturas rosadas y marrones con un extraño pelaje solo en la parte superior de sus cabezas. Tenían solo 2 brazos, 2 piernas y parecían carecer de defensas naturales. Sin garras, sin colmillos, sin placas de armadura. Parecían la especie de ganado perfecta. «¿Estructura política?», inquirió Stuhl. «Fragmentada, gran comandante. Múltiples gobiernos en competencia, guerra constante entre ellos, sin un liderazgo unificado. Parecen incapaces de cooperación a escala planetaria». Estas eran noticias aún mejores. Las especies divididas siempre eran más fáciles de conquistar. Los Ktvar habían aprendido esta lección a través de 1000 mundos. Cuando una especie luchaba entre sí, nunca podía montar una defensa efectiva contra una fuerza superior. Stuhl se giró para mirar el gran trono de cristal en el centro de la cámara. Sobre él se sentaba el emperador eterno, Katmal el Inmortal, cuya forma cristalina había gobernado durante más de 10.000 años. La presencia del emperador llenaba la cámara como un peso que presionaba la propia realidad. «¿Sus pensamientos, mi emperador?», preguntó Stuhl, inclinándose profundamente. La voz del emperador fue como el sonido de glaciares crujiendo, profunda y antigua.
Parecen adecuados. No son estirpe guerrera como los Belnari, pero se reproducen rápidamente. 7.000 millones sugiere buenas tasas reproductivas. Podrían servir bien en los centros de procesamiento. El Imperio Ktvar había perfeccionado la ciencia de la gestión de especies a lo largo de los milenios. Algunas razas, como los feroces Belnari, eran excelentes soldados una vez debidamente doblegados y entrenados. Otros, como los inteligentes pero débiles Arati, servían como especialistas técnicos e ingenieros. La mayoría de las especies, sin embargo, simplemente eran procesadas por sus componentes biológicos o utilizadas como mano de obra básica. ¿Debo despachar una flota de recolección, mi emperador?, preguntó Stull. Una pequeña, replicó el emperador. No hay necesidad de desperdiciar recursos en un mundo tan primitivo. Envía la 47ª flota. 10 naves deberían ser más que suficientes. Beltar se inclinó aún más. Mi emperador, hay un aspecto inusual en este sistema. El planeta que habitan parece estar clasificado como un mundo de alta gravedad y alto peligro según nuestros estándares. La gravedad es casi 3 veces el estándar galáctico, y el planeta parece experimentar patrones climáticos extremos, inestabilidad geológica y una concentración inusualmente alta de superdepredadores. La forma cristalina del emperador se movió, mostrando un leve interés. ¿Un mundo letal? Así parece, mi emperador. No está claro cómo una especie tan débil sobrevivió en un planeta tan hostil. Stull hizo un gesto despectivo con la mano. Suerte, muy probablemente. O quizás evolucionaron en áreas protegidas y solo recientemente se extendieron por el planeta. Importa poco. Débil es débil. El emperador asintió lentamente. Ciertamente. Procede con la operación de recolección, pero sé cauto. Los mundos letales a veces producen rasgos inesperados en sus habitantes. Haz que la flota se prepare para un análisis biológico estándar antes de que comiencen las operaciones de procesamiento. Al concluir la audiencia, Beltar se dirigió a través de los corredores de cristal del palacio hacia el distrito militar. A su alrededor, la ciudad capital de los Ktvar se extendía en patrones geométricos perfectos. Cada edificio, cada calle, cada plaza estaba diseñada según los principios matemáticos de perfección que guiaban su civilización. Pasó junto a grupos de otras especies mientras caminaba. Guerreros Belnari, sus formas insectoides haciendo clics mientras marchaban en formación, sus mentes rotas y reconstruidas para servir al imperio. Técnicos Arati, sus formas pálidas y de ojos grandes encorvadas sobre dispositivos complejos, calculando rutas de hiperespacio y manteniendo la vasta infraestructura tecnológica del imperio. Docenas de otras razas, todas cumpliendo su función adecuada en la gran máquina de la civilización Ktvar. Este era el orden natural de las cosas. El fuerte gobernaba, el débil servía. Los Ktar eran los más fuertes, por lo tanto, gobernaban todo. Era tan simple, tan lógico, tan perfecto. En el complejo militar, el almirante Korak supervisaba la preparación de la 47ª flota. Como todos los oficiales militares Ktvar de alto rango, Korak era antiguo para los estándares de la mayoría de las especies, con más de 3.000 años, y su exoesqueleto cristalino llevaba las cicatrices y condecoraciones de 1000 campañas. El almirante asintió cuando el comandante explorador se acercó. Oigo que tenemos una nueva asignación de recolección. Sí, almirante. Una operación simple, especie primitiva, gobierno fragmentado, sin tecnología significativa. El emperador estima que 10 naves serán más que suficientes. Korak asintió distraídamente mientras revisaba la composición de la flota en su pantalla táctica. La 47ª flota consistía en 2 cruceros de batalla, 4 destructores, 3 transportes de tropas y una nave de procesamiento. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería Ktvar, sus cascos incrustados con el mismo cristal viviente que formaba sus exoesqueletos. Sus armas eran capaces de esterilizar continentes. ¿Alguna consideración especial?, preguntó el almirante. El planeta está clasificado como un mundo letal, pero los habitantes parecen completamente inadecuados para su entorno. Probablemente sobreviven por suerte o escondiéndose en áreas seguras. Entendido.
Seguiremos el protocolo estándar. Establecer dominio orbital. Transmitir el ultimátum estándar. Luego comenzar las operaciones de procesamiento. ¿Cuántos quieren los biólogos del emperador que se mantengan vivos? Beltar consultó su cristal de datos. Proporciones estándar, quizás un 10% para stock de cría y funciones especializadas, el resto para procesamiento. Así era siempre. Los Ktvar habían perfeccionado el arte de la conquista durante 50 milenios. Llegaban a un mundo, demostraban su abrumadora superioridad, ofrecían a los habitantes la elección entre la esclavitud y la muerte, y luego procedían con las operaciones de recolección. La mayoría de las especies elegían la esclavitud. Unas pocas elegían la muerte. El resultado final era siempre el mismo. La flota estará lista para partir dentro de 2 ciclos estándar, informó el almirante Korak. El tiempo de tránsito al sistema Sol será de aproximadamente 15 días estándar. Cuando Beltar abandonó el complejo militar, sintió la satisfacción que acompaña a un trabajo bien hecho. Otro mundo pronto sería incorporado al abrazo del imperio. Otra especie aprendería su lugar apropiado en el orden galáctico. Los humanos servirían como todos los demás. Se detuvo en una plataforma de observación y miró los concurridos patrones de tráfico alrededor de Cabora Prime. Miles de naves se movían en perfecta coordinación, transportando recursos de 100 mundos de regreso a la capital, transportando administradores y personal militar Ktvar para mantener el orden en su vasto imperio. Era hermoso en su eficiencia. En algún lugar a lo lejos, apenas visible incluso para su visión mejorada, un transporte lleno de materiales biológicos procesados de una reciente operación de recolección descendía hacia uno de los centros de procesamiento. La especie que había proporcionado ese material una vez se consideró dueña de su mundo. Ahora servían a un propósito mayor como parte de la base de recursos del imperio. Pronto los humanos se unirían a ellos. Pronto este Sol 3 sería solo otro punto en el vasto mapa del territorio Ktvar. Pronto, estos humanos entenderían lo que todas las demás especies de la galaxia habían aprendido. Que los Ktvar eran los superdepredadores del universo, y que la resistencia no solo era fútil, sino imposible. Las agujas de cristal pulsaban con su luz eterna. Y el imperio continuaba su orden perfecto y eterno. 50.000 años de dominio y 50.000 más por venir. Los humanos serían una nota al pie en esa historia, apenas dignos de ser recordados una vez que hubieran sido debidamente integrados en el sistema. Después de todo, ¿qué podrían hacer 7.000 millones de criaturas primitivas en un mundo distante contra el poder del imperio Ktvar? La flota partiría pronto, y entonces tendrían su respuesta. La advertencia llegó a las 3:47, hora universal, un martes que cambiaría para siempre la historia humana. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo dispersas por el sistema solar los detectaron primero. 10 objetos masivos saliendo del hiperespacio justo más allá de la órbita de Plutón. Las firmas no se parecían a nada en las bases de datos de la humanidad. Ninguna nave humana podía generar ese tipo de producción de energía. Y los patrones geométricos de las naves eran imposibles de confundir con fenómenos naturales. En cuestión de minutos, todos los gobiernos importantes de la Tierra estaban en sesión de emergencia. En el cuartel general de NORAD, la general Patricia Hayes miraba la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena. Cada nave era enorme, eclipsando fácilmente las estaciones espaciales más grandes de la humanidad. La nave líder sola medía más de 2 kilómetros de largo. Su casco cristalino brillaba con una luz interna que sus sensores no podían explicar del todo. ¿Velocidad de aproximación?, preguntó a su analista jefe. Constante a 0.05 c, general. A la velocidad actual, alcanzarán la órbita de la Tierra en aproximadamente 72 horas. ¿Algún intento de comunicación? Negativo, señora. No están respondiendo a ninguna de nuestras llamadas en ninguna frecuencia, pero definitivamente nos están escaneando. Barridos de energía sobre todas nuestras instalaciones, satélites, todo. En Ginebra, la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se parecía a nada en la historia de la organización. Representantes de todas las naciones importantes se sentaron alrededor de la mesa,
sus habituales diferencias políticas olvidadas ante esta crisis sin precedentes. Damas y caballeros, comenzó el secretario general Chen Guimin, nos enfrentamos al primer contacto con una especie alienígena. Nuestros equipos de xenobiología están analizando los datos limitados que tenemos, pero la evaluación preliminar sugiere que estas naves están muy por encima de nuestras capacidades tecnológicas actuales. El representante ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Bulov, se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son sus intenciones? Son hostiles. Desconocido, respondió Chen. No se han comunicado, pero su aproximación es metódica y deliberada. Claramente nos están estudiando. La voz de la presidenta Elizabeth Morrison llegó a través del enlace seguro desde Washington. Nuestros asesores militares creen que estas naves podrían esterilizar nuestro planeta sin un esfuerzo significativo. Necesitamos asumir que no están aquí para una charla amistosa. Conversaciones similares estaban ocurriendo en Beijing, Moscú, Londres y todas las demás capitales de la Tierra. Por primera vez en la historia humana, toda la humanidad se enfrentaba a la misma amenaza externa. El almirante Korak estaba en el puente de mando del crucero de batalla, Dominio Eterno, observando la pantalla táctica actualizarse con información sobre este sistema Sol 3. Sus escaneos iniciales confirmaron lo que los exploradores habían informado. Una especie primitiva con tecnología básica dispersa por un solo mundo. Señor, informó su oficial táctico, hemos completado nuestro análisis de sus capacidades defensivas. Informe. Mínimas, almirante. Tienen aproximadamente 200 armas nucleares en órbita a bordo de varias plataformas. Varios miles más en la superficie del planeta. Armas cinéticas primitivas, algunos sistemas basados en energía, pero nada que pueda penetrar nuestros escudos. Korak asintió. Era exactamente lo que esperaba. Estos humanos apenas habían logrado salir de su pozo de gravedad, y sus armas eran las herramientas rudimentarias de una especie que todavía estaba aprendiendo a dominar la física básica. Estado de las comunicaciones. Han estado transmitiendo hacia nosotros constantemente desde nuestra llegada, almirante. Múltiples idiomas, secuencias matemáticas, incluso música. Parecen muy ansiosos por hablar. Qué pintoresco, reflexionó Korak. ¿Realmente piensan que estamos aquí para conversar? El almirante se movió al centro del puente, su forma cristalina reflejando la luz de las pantallas tácticas a su alrededor. Su tripulación de oficiales Katbar trabajaba con la eficiente precisión por la que su especie era conocida. Esto era rutina. Después de todo, habían realizado esta misma operación cientos de veces antes. Abre un canal, ordenó. Todas las frecuencias. Traduce a sus idiomas principales. Las manos del oficial de comunicaciones se movieron sobre su interfaz de cristal. Canal abierto, almirante. La voz de Korak, cuando llegó, fue amplificada a través de cada radio, televisión y dispositivo de comunicación en la Tierra. Sus palabras fueron traducidas simultáneamente a docenas de idiomas, aunque el tono frío y mecánico permaneció igual independientemente del idioma. Habitantes de Sol 3, comenzó, se dirigirán a mí como almirante Korak del Imperio Ktvar. Su mundo ha sido seleccionado para operaciones de recolección. Tienen 72 de sus horas para prepararse para el procesamiento. En los centros de comando de emergencia de toda la Tierra, los humanos escuchaban con creciente horror mientras el mensaje continuaba. Están clasificados como un recurso biológico de clase 7 con desarrollo tecnológico limitado bajo el Protocolo Imperial 847. Se les otorgan las siguientes opciones. Sométense a la autoridad imperial y acepten la reubicación en las instalaciones de procesamiento designadas, o resistan y enfrenten la terminación inmediata. La general Hayes sintió que se le helaba la sangre. Instalaciones de procesamiento. El lenguaje clínico no podía ocultar de lo que realmente estaban hablando. Aquellos seleccionados para el procesamiento servirán al imperio en diversas capacidades basadas en sus evaluaciones biológicas e intelectuales. El cumplimiento resultará en la preservación del 10% de su población para cría y funciones especializadas. La resistencia resultará en la esterilización planetaria completa. El mensaje se detuvo, y cuando se reanudó, había algo casi aburrido en el tono del alienígena.
Este es el procedimiento imperial estándar y no está sujeto a negociación. Tienen 72 horas para organizar su rendición. Preparen sus centros de población para una evacuación ordenada. Cualquier intento de huir de su sistema será recibido con destrucción inmediata. Este mensaje no se repetirá. El canal se cerró, dejando a la Tierra en un silencio atónito. En la sala de situación bajo la Casa Blanca, la presidenta Morrison miró alrededor de la mesa a sus asesores. El secretario de Defensa Williams ya estaba mostrando evaluaciones militares, mientras que el secretario de Estado Johnson trabajaba frenéticamente en su teléfono, tratando de coordinar con otros líderes mundiales. ¿Opciones?, preguntó Morrison simplemente. ¿Militarmente? El general Cooper, jefe del Estado Mayor Conjunto, negó con la cabeza. Basado en el análisis preliminar, estas naves superan cualquier cosa que tengamos por órdenes de magnitud. Su producción de energía por sí sola sugiere armas que podrían fracturar continentes. Y son 10 naves, señora. No podríamos detener una de ellas, y mucho menos 10. ¿Y la evacuación? ¿Sacar a la gente del planeta? Imposible. En 72 horas, replicó Williams. Tenemos quizás 50.000 personas en estaciones espaciales y bases lunares. Incluso si pudiéramos lanzar cada cohete en la Tierra. Simultáneamente, no podríamos evacuar a más de unos cientos de miles. Y dijeron que detendrían cualquier nave que intentara irse. La presidenta miró cada rostro alrededor de la mesa. Estas eran las personas más poderosas de la Tierra, y estaban indefensas. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado, luego otro. En minutos, llegaban mensajes de todos los líderes mundiales importantes. Señora, dijo Johnson, levantando la vista de su teléfono. Estoy recibiendo el mismo mensaje de cada capital. La respuesta es unánime. Morrison asintió lentamente. Se lo esperaba. Ante la extinción de la especie humana, las viejas rivalidades parecían bastante insignificantes. Redacten la respuesta, ordenó. Envíenla por todos los canales, en todos los idiomas. Asegúrense de que nuestros nuevos amigos allá arriba reciban el mensaje alto y claro. 6 horas después, el almirante Korak recibió la respuesta de la Tierra. Esperaba el patrón habitual. Algunos gobiernos se rendirían de inmediato. Otros intentarían negociar. Unos pocos podrían incluso intentar una resistencia fútil. Lo que recibió en cambio fue algo que nunca había encontrado en 3.000 años de servicio militar. El mensaje era simple, transmitido simultáneamente desde cada gobierno importante de la Tierra, entregado por sus líderes en persona. Al almirante Korak y al Imperio Ktvar. Esta es la respuesta unificada de la especie humana. Rechazamos su ultimátum. Rechazamos su autoridad. Rechazamos su imperio. Si quieren nuestro mundo, tendrán que tomarlo. Pero entiendan esto, no nos iremos en silencio. No nos someteremos. Lucharemos contra ustedes con todo lo que tenemos. Y cuando eso se acabe, lucharemos con nuestras propias manos. ¿Quieren procesarnos? Vengan e inténtenlo. Korak miró la pantalla del mensaje por un largo momento. En el fondo, podía ver imágenes del mundo humano. Multitudes masivas en cada ciudad sosteniendo carteles y pancartas con lemas desafiantes. Fuerzas militares movilizándose, estaciones orbitales activando sus armas. Señor, preguntó su oficial de comunicaciones. ¿Cómo debemos responder? No respondemos, dijo Korak finalmente. Preparen la flota para operaciones de combate. Todas las naves a sus puestos de batalla. No pudo evitar sentir una ligera confusión. Según su experiencia, las especies que enfrentaban la extinción elegían la supervivencia, incluso si significaba la esclavitud. Estos humanos parecían elegir la muerte sobre la rendición. Era ilógico, pero no importaba. Los Qatar ya se habían enfrentado a especies desafiantes antes. Simplemente significaba que la operación sería más desordenada de lo habitual. De vuelta en la Tierra, la humanidad se preparaba para la guerra. Viejos enemigos se convirtieron en aliados de la noche a la mañana. Comandantes militares que habían pasado sus carreras planeando luchar entre sí ahora trabajaban juntos para defender a su especie.
Recursos que habían sido celosamente guardados se compartían libremente. Científicos que habían competido por financiamiento ahora colaboraban en proyectos que podrían dar a la humanidad una pequeña esperanza de supervivencia. En los astilleros orbitales alrededor de la Tierra y la Luna, el trabajo continuaba sin descanso. Cada nave con capacidad espacial estaba siendo reequipada con armas. Las naves mineras se convirtieron en plataformas de misiles. Los cargueros se llenaron de explosivos y voluntarios dispuestos a pilotarlos contra las naves enemigas. No era mucho. Toda la fuerza militar espacial de la humanidad consistía en quizás 100 naves, la mayoría apenas más grandes que las lanzaderas K'Tar, pero era lo que tenían y lo usarían. La doctora Sarah Chen, jefa del grupo de trabajo de xenobiología de emergencia, estudió los datos limitados que habían recopilado sobre las naves alienígenas. La composición de su casco parece ser algún tipo de cristal viviente, informó al Comando Militar Conjunto. Es increíblemente denso, probablemente autorreparable. Nuestras armas convencionales podrían ni siquiera arañarlo. ¿Y las armas nucleares?, preguntó la general Hayes. Posible si podemos acercarlas lo suficiente, pero sus escudos de energía parecen estar diseñados para desviar cantidades masivas de energía entrante. Se necesitarían múltiples impactos directos para siquiera probar sus límites. La sala quedó en silencio. Todos entendían lo que eso significaba. Las armas más poderosas de la humanidad podrían ser inútiles contra estos invasores. Hay una cosa, continuó la doctora Chen. Sus señales de comunicación muestran algunos patrones interesantes. Su tecnología parece ser parcialmente orgánica, de naturaleza biomecánica. Eso podría darnos algunas opciones si podemos averiguar cómo funciona. La general Hayes asintió. ¿Cuánto tiempo tenemos? 66 horas hasta que alcancen la órbita terrestre. No era mucho tiempo. Pero, por otro lado, la humanidad nunca había sido buena aceptando probabilidades imposibles. Lucharían porque luchar era lo que hacían los humanos. Resistirían porque la alternativa era la extinción. Sobre la Tierra, 10 naves de guerra alienígenas continuaban su firme aproximación, confiadas en su abrumadora superioridad. El almirante Korak revisó los datos tácticos una vez más. 7.000 millones de primitivos armados con cohetes químicos y armas nucleares contra el poder del Imperio K'Tar. Debería haber sido una masacre. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo que sacudiría los cimientos de todo lo que los K'Tar creían sobre sí mismos y su lugar en el universo. Los humanos estaban esperando. Los primeros disparos de la guerra se efectuaron a las 14:32 GMT. Exactamente 72 horas después del primer contacto, el almirante Korak había posicionado su flota en órbita terrestre alta, esperando el patrón habitual de rendición rápida una vez que los humanos vieran sus naves de cerca. En cambio, se encontró frente a algo sin precedentes en la historia militar K'Tar. Todos los activos militares humanos en el espacio se dirigían hacia su posición. Señor, informó su oficial táctico, contamos aproximadamente 127 naves humanas aproximándose en vectores de ataque. La composición varía. Naves militares, naves civiles convertidas y lo que parecen ser cargueros llenos de explosivos. Korak estudió la pantalla táctica con creciente confusión. Estos humanos debían saber que se enfrentaban a la aniquilación. Su nave de guerra más grande era más pequeña que su lanzadera. Sin embargo, estaban atacando de todos modos. Sus naves líderes están lanzando misiles, continuó el oficial táctico. Ojivas nucleares, múltiples entrantes. Activen los escudos, ordenó Korak. Devuelvan el fuego. Inhabiliten primero sus naves más grandes. La batalla fue breve y decisiva. Las armas de energía K'Tar atravesaron las naves humanas como cuchillos cortando papel. Las explosiones nucleares florecieron inofensivamente contra los escudos cristalinos. En 30 minutos, casi la mitad de la flota humana fue destruida. Pero algo andaba mal. Almirante, gritó el oficial de comunicaciones. Los humanos continúan atacando. No se están retirando. Korak observó con fascinación cómo las naves humanas restantes presionaban su asalto. Incluso mientras sus compañeros morían a su alrededor, seguían avanzando.
Un carguero, con el casco perforado y perdiendo atmósfera, logró embestir el escudo de un destructor Katvar a toda velocidad. La explosión fue magnífica y completamente inútil. «Señor, tenemos un problema», informó su oficial táctico. Ese último impacto drenó los escudos frontales del Retribución al 60%. La forma cristalina de Korak se movió con sorpresa. ¿60% de una nave de carga primitiva? Sí, señor. Sus dispositivos nucleares son más potentes de lo que sugería nuestra estimación inicial, y sus métodos de entrega son poco convencionales. Como para enfatizar el punto, otra nave humana explotó contra los mismos escudos del destructor. Esta vez, las lecturas cayeron al 30%. ¿Cómo es esto posible?, exigió Korak. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la flota. Los humanos habían lanzado una segunda oleada. No naves esta vez, sino misiles. Cientos de ellos, elevándose desde sitios de lanzamiento en toda la superficie de la Tierra. Impacto en 47 segundos, anunció el oficial táctico. Múltiples ojivas nucleares, rendimientos variables. Están apuntando a todas nuestras naves simultáneamente. Korak sintió algo que no había experimentado en siglos. Incertidumbre. Se suponía que estos humanos eran primitivos. Se suponía que sus armas eran ineficaces. Sin embargo, estaban montando un asalto coordinado que en realidad amenazaba sus escudos. El bombardeo nuclear llegó como una estrella enojada. Docenas de ojivas detonaron simultáneamente alrededor de cada nave Katvar, convirtiendo el espacio en un infierno de radiación y plasma. Cuando la luz se desvaneció, 3 de sus naves informaban de fallos en los escudos. Informe de daños, ordenó Korak. El Conquista y el Dominio han perdido los escudos primarios, llegó la respuesta. El Retribución está al 15%. Todas las demás naves muestran una degradación significativa de los escudos. ¿Cuántos misiles tienen, señor? Nuestro análisis sugiere que varios miles más se están preparando para el lanzamiento. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Korak sintió un destello de preocupación. Se suponía que estos humanos eran ganado, no guerreros. Sin embargo, luchaban con una ferocidad y coordinación que rara vez había visto, incluso en especies guerreras. Lancen operaciones de asalto terrestre, ordenó. Desplieguen fuerzas de desembarco en sus principales centros de población. Quebraremos su voluntad de luchar tomando sus ciudades. Las fuerzas de desembarco Ktvar descendieron sobre la tierra como estrellas fugaces. Enormes naves de transporte desembarcaron a miles de guerreros en la superficie del planeta. Cada soldado Katvar medía casi 4 metros de altura, armado con armas de energía que podían derribar edificios, protegido por escudos personales que podían desviar proyectiles de tanque. Esperaban enfrentar una resistencia dispersa de humanos primitivos armados con armas químicas. En cambio, entraron en el infierno. Los humanos habían tenido 72 horas para prepararse, y habían usado cada minuto. Cada ciudad importante se había convertido en una fortaleza. Los edificios habían sido reforzados y conectados por túneles subterráneos. Las calles habían sido minadas y llenas de trampas. Los civiles habían sido evacuados a refugios preparados mientras las fuerzas militares tomaban posiciones defensivas. Pero lo más importante, los humanos habían estado aprendiendo. En las ruinas de Moscú, la unidad táctica Ketfar 47 avanzaba por calles que deberían haber estado llenas de civiles huyendo. En cambio, encontraron edificios vacíos y un silencio espeluznante. Sector 7 despejado, informó el líder de Escuadrón Beltrix. Sin contactos humanos. Confirmado, llegó la respuesta. Continúen el barrido al sector 8. La explosión que siguió se pudo escuchar a kilómetros. Los humanos habían llenado una manzana entera con explosivos químicos y la detonaron justo cuando la patrulla Ketvar pasaba. La explosión fue tan intensa que sobrecargó temporalmente sus escudos personales. 6 guerreros Ktar murieron en esa explosión. Era la primera vez en 50.000 años que armas humanas mataban a miembros de la raza maestra. Escenas similares se desarrollaron en todo el mundo. En Nueva York,
Las fuerzas humanas atrajeron a las tropas Katvar al sistema de metro y derrumbaron túneles sobre ellas. En Londres, francotiradores armados con munición perforante apuntaban a las articulaciones de la armadura cristalina Katvar. En Tokio, terroristas suicidas conducían vehículos llenos de explosivos directamente hacia las formaciones Katvar. Los humanos estaban perdiendo. Sus bajas eran masivas en comparación con las pérdidas Katvar, pero estaban aprendiendo, adaptándose, evolucionando sus tácticas con cada enfrentamiento. Y lo más inquietante de todo, estaban capturando equipo Ketar. La doctora Sarah Chen estaba en el laboratorio subterráneo que se había construido apresuradamente bajo las ruinas de Ginebra. A su alrededor, equipos de científicos de todas las naciones de la Tierra trabajaban frenéticamente para comprender la tecnología alienígena que las fuerzas humanas habían logrado recuperar del campo de batalla. El arma de energía opera con principios que aún no entendemos completamente, informó al Consejo Militar de Emergencia a través de un enlace encriptado. Pero hemos logrado aplicar ingeniería inversa a la fuente de poder. Es una especie de cristal biomecánico que convierte la materia directamente en energía. ¿Podemos usarlo?, preguntó la general Hayes desde su búnker en Colorado. Lo estamos intentando. El problema es que su tecnología parece estar parcialmente viva. Responde a las firmas genéticas Katvar, pero nuestros equipos de biotecnología creen que pueden engañarla. En la pantalla, la general Hayes parecía agotada. La guerra solo llevaba 6 días, pero se sentían como meses. ¿Cuánto tiempo necesitan? Denos 48 horas, respondió la doctora Chen. Quizás menos si tenemos suerte. Lo que la doctora Chen no mencionó fue el otro descubrimiento que sus equipos habían hecho. Mientras estudiaban a los soldados Katar capturados, habían encontrado algo que cambiaba todo lo que creían saber sobre la situación galáctica. Los Katvar no eran solo conquistadores. Eran granjeros. En los laboratorios de bioanálisis, los equipos forenses habían encontrado rastros de cientos de diferentes materiales genéticos alienígenas en la tecnología y biología Katvar. Estas criaturas no solo gobernaban un imperio. Estaban literalmente consumiendo otras especies, incorporando sus ventajas biológicas en sus propios sistemas. Los humanos no se enfrentaban a simples conquistadores. Se enfrentaban a depredadores a escala galáctica que habían estado perfeccionando el arte del consumo de especies durante 50 milenios. Pero los humanos también habían descubierto algo más. Algo que resultaría mucho más importante. La Tierra era mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado. Almirante, informó el oficial de xenobiología en la nave insignia. He completado el análisis de los especímenes humanos capturados. Korak se apartó de sus pantallas tácticas. La guerra terrestre no procedía como estaba planeado. Sus fuerzas controlaban las principales ciudades, pero la resistencia humana se intensificaba en lugar de quebrarse. Peor aún, estaban adaptando sus tácticas más rápido que cualquier especie que hubiera encontrado. Informe. Señor, estos humanos son inusuales. Su planeta es, en efecto, un mundo letal, pero mucho más extremo de lo que indicaban nuestras evaluaciones iniciales. La gravedad es 3 veces el estándar galáctico, pero eso es solo el principio. El oficial activó una pantalla holográfica que mostraba el ecosistema de la Tierra. Este planeta experimenta eventos de extinción masiva regulares. Edades de hielo, erupciones volcánicas, impactos de asteroides, inversiones de los polos magnéticos. Las especies que sobrevivieron tuvieron que ser extraordinariamente adaptables. Es decir, los humanos no solo están adaptados a su entorno, almirante. Están adaptados al cambio ambiental rápido. Sus cerebros están estructurados para manejar situaciones de crisis constantes. Sus cuerpos están construidos para la resistencia bajo estrés extremo. Son, esencialmente, mecanismos vivos de respuesta a desastres. Korak estudió los datos biológicos que pasaban. Anatomía humana, fisiología humana, neurología humana. Nada de eso tenía sentido desde una perspectiva galáctica. Hay más, señor. Su planeta contiene depredadores que, según los estándares galácticos, deberían clasificarse como asesinos alfa. Sin embargo, los humanos no solo sobrevivieron junto a ellos.
Llevaron a la mayoría a la extinción, no mediante armas o tecnologías superiores, sino mediante la caza por persistencia. Explique. Rastreaban a sus presas durante días, a veces semanas, sin detenerse, sin rendirse, hasta que su objetivo colapsaba por agotamiento. Luego lo mataban con herramientas simples. No superaban a sus presas en combate, almirante. Las superaban en resistencia. Las implicaciones golpearon a Korak como un golpe físico. ¿Está sugiriendo? Sí, señor. No estamos luchando contra una especie normal. Estamos luchando contra una población planetaria de depredadores de persistencia que han sido moldeados por 50 millones de años de desastres ambientales constantes. No saben cómo rendirse porque en su mundo, rendirse significaba la extinción. Como si fueran convocadas por su conversación, nuevas alarmas comenzaron a sonar por toda la flota. La voz del oficial táctico estaba tensa por la incredulidad. Almirante, tenemos un problema. Los humanos han lanzado una nueva oleada de ataques, pero estos no usan su tecnología antigua. Muéstramelo. La pantalla se llenó de imágenes que hicieron que la forma cristalina de Korak se oscureciera por el shock. Naves humanas se elevaban desde la Tierra, pero estaban mal de alguna manera. Los cascos brillaban con la reveladora luz azul de los sistemas de energía Ktvar, pero estaban configurados de maneras que ningún ingeniero Ktvar intentaría jamás. Señor, han aplicado ingeniería inversa a nuestra tecnología, pero la están usando de maneras que nuestros científicos dicen que deberían ser imposibles. Una de las naves humanas abrió fuego. El rayo de energía que se lanzó estaba claramente basado en principios Ktvar, pero estaba mal. Más enfocado, más intenso y de alguna manera más agresivo que cualquier cosa que los Katar hubieran construido. El rayo atravesó los escudos del destructor Retribución como si no estuvieran allí. ¿Cómo?, susurró Korak. Su oficial de xenobiología estudiaba los datos con creciente horror. Almirante, no creo que hayan aplicado ingeniería inversa a nuestra tecnología. Creo que la han mejorado. Su enfoque de la ingeniería es completamente diferente al nuestro. Donde nosotros buscamos la perfección y la estabilidad, ellos parecen optimizar para la adaptabilidad y la efectividad bruta. Más naves humanas se elevaban ahora. Cada una diferente, cada una mal a su manera. Se movían con una agresividad ajena a las sensibilidades Katar. Acortando distancias rápidamente, aceptando daños que deberían haber sido paralizantes mientras devolvían el fuego con armas que no deberían haber podido penetrar los escudos Ktvar. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del liderazgo humano. Proyéctela. La pantalla principal se llenó con la imagen de una mujer humana, su rostro manchado de suciedad y agotamiento, pero sus ojos ardían con algo que Korak comenzaba a reconocer como únicamente humano. Almirante Korak, dijo, y su voz tenía un filo que hizo que las formas cristalinas temblaran en todo el puente. Soy la general Patricia Hayes de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Queríamos darles las gracias. ¿Agradecernos?, se encontró diciendo Korak. Oh, sí, continuó la humana. Y ahora sonreía, mostrando sus pequeños dientes blancos. Nos han dado algo que nunca tuvimos antes. Nos han dado una razón para dejar de luchar entre nosotros y empezar a trabajar juntos. Nos han dado un enemigo común. ¿Tiene idea de lo que los humanos pueden lograr cuando estamos unidos? La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. Alrededor de la Tierra, la flota Katar comenzó a reposicionarse mientras más naves humanas se elevaban para enfrentarlos. Pero estas no eran las naves primitivas que habían enfrentado antes. Eran algo nuevo, algo que combinaba el ingenio humano con la tecnología Ktvar de maneras que desafiaban todo lo que el Imperio sabía sobre física e ingeniería. El almirante Korak miró su pantalla táctica y sintió algo que nunca había experimentado en 3.000 años de servicio militar. El frío toque del miedo real. Los humanos ya no solo se defendían. Estaban aprendiendo. Y si el análisis biológico era correcto, aprender era lo que mejor hacían. 3 meses después del primer contacto, el almirante Korak estaba en las ruinas del puente de su nave insignia y observaba cómo su imperio ardía. La pantalla táctica mostraba lo imposible.
Flotas humanas emergían del hiperespacio en 17 sistemas estelares diferentes. No las naves primitivas con las que habían comenzado, sino elegantes naves de guerra que fusionaban la ingeniería humana con la tecnología Qatar capturada de maneras que no deberían haber funcionado, pero que de alguna manera lo hacían. ¿Cuántas naves?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería devastadora. La estimación conservadora sitúa la fuerza de la flota humana en más de 800 naves. Almirante, informó su oficial táctico. Su voz tenía el tono hueco de alguien que informa la condena de su propia especie. Están atacando depósitos de suministros, relés de comunicación y flotas de guarnición aisladas simultáneamente. 800 naves. Hace 3 meses, los humanos apenas poseían un total de 100 naves con capacidad espacial. Ahora comandaban una flota que rivalizaba con las fuerzas regionales de los Ktvar. Pero no eran solo los números lo que aterrorizaba a Korak. Era cómo luchaban. Muéstrame el enfrentamiento de la estación Kepler, ordenó. La pantalla cambió para mostrar imágenes de una batalla que había tenido lugar solo 6 horas antes. La estación Kepler había sido un depósito de suministros menor en el sistema Tai, defendido por 2 destructores Qatar. Los humanos habían llegado con una fuerza de 12 naves y procedieron a demostrar por qué el Imperio Qatbar se enfrentaba a la extinción. Las naves humanas se movían como ninguna nave Qatbar lo haría jamás. Agresivas, impredecibles, aceptando daños que deberían haber sido paralizantes mientras lanzaban ataques que desafiaban la doctrina táctica convencional. Una nave humana se había estrellado contra el puente de un destructor Qatbar a toda velocidad, su casco lleno de explosivos. La explosión resultante había destruido ambas naves. Pero los humanos parecían considerar esto un intercambio aceptable. Luchan como si no les importara morir, murmuró Korak. Señor, dijo en voz baja su oficial de xenobiología. Según nuestro análisis, no les importa. La psicología humana es fundamentalmente diferente a la nuestra. Donde nosotros valoramos la preservación y la estabilidad, ellos parecen valorar el éxito por encima de la supervivencia. Sacrificarán cualquier cosa. Naves, vidas, incluso flotas enteras, si eso logra sus objetivos. El almirante estudió los datos que fluían por sus pantallas. En 3 meses, los humanos habían pasado del vuelo espacial primitivo a comandar la fuerza militar más agresiva que la galaxia había visto en milenios. Habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología Qatar, la habían mejorado y la habían producido en masa a un ritmo que sugería que todo su planeta se había convertido en una masiva máquina de guerra. Pero esa no era la peor parte. Almirante, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo transmisiones de todo el sector. Múltiples especies informan de contacto humano. ¿Contacto? No están atacando, señor. Están hablando. Korak sintió que su forma cristalina se oscurecía de pavor. Había sospechado que esto podría suceder, pero verlo confirmado seguía siendo un shock. Muestra las transmisiones. La pantalla principal se llenó de imágenes que representaban el colapso de todo lo que el Imperio Qatbar representaba. Diplomáticos humanos, diplomáticos reales, no conquistadores, se reunían con representantes de especies que habían servido al Imperio durante miles de años. Los Belnari, guerreros insectoides, criados y doblegados durante milenios para servir como tropas de choque Qatbar, escuchaban mientras los humanos explicaban conceptos como la libertad y la autodeterminación. A los pálidos técnicos Zarati de ojos grandes se les mostraban principios de ingeniería humana que hacían que su programación de lealtad obligatoria pareciera primitiva en comparación. Lo más aterrador de todo es que estaban escuchando. ¿Cómo encontraron los humanos a estas especies?, exigió Korak. Señor, creemos que han estado monitoreando nuestras comunicaciones desde el enfrentamiento inicial en la Tierra. Han mapeado toda nuestra estructura de mando, nuestras líneas de suministro, nuestras distribuciones de guarniciones. Conocen nuestro imperio mejor que algunos de nuestros propios comandantes. El alcance de la recopilación de inteligencia humana era asombroso. En 3 meses, no solo habían librado una guerra contra los Qatar, sino que simultáneamente habían realizado un análisis exhaustivo de un imperio que abarcaba miles de sistemas estelares. Era como si poseyeran una comprensión innata de cómo desmantelar sistemas complejos. Almirante,
interrumpió su oficial científico. He completado el análisis de los patrones estratégicos humanos. Creo que entiendo lo que están haciendo. Explique. No intentan conquistarnos, señor. Intentan borrarnos. El puente quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas defectuosos. Borrarnos. La palabra flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Cada acción que han tomado sigue un patrón claro, continuó el oficial científico. No solo están atacando nuestras fuerzas militares. Están destruyendo sistemáticamente nuestra capacidad para mantener el control. Han liberado a 17 especies esclavas, destruido nuestros astilleros principales, eliminado personal de mando clave e interrumpido nuestras cadenas de suministro. No están librando una guerra de conquista. Están librando una guerra de extinción. Korak entendió ahora. Los humanos no solo habían aprendido la tecnología Qatar. Habían aprendido la estrategia Katbar, la habían analizado y la habían vuelto contra ellos con una eficiencia aterradora. Señor, transmisión entrante desde la Tierra. Está marcada como comunicación diplomática prioritaria desde la Tierra. Póngala. La pantalla mostró a una mujer humana en uniforme militar, pero su expresión era tranquila, casi conversacional. Detrás de ella, Korak podía ver lo que parecía ser un centro de mando masivo lleno de humanos trabajando en estaciones que mostraban datos tácticos de toda la galaxia. Almirante Korak, dijo, y reconoció su voz de encuentros anteriores. Soy la general Patricia Hayes, comandante suprema de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Quería discutir los términos. ¿Términos? Se encontró preguntando Korak. De su rendición. El puente estalló en un silencio atónito. Una humana, un miembro de una especie que 3 meses atrás había sido clasificada como ganado, exigía la rendición del Imperio Ktvar. «Está loco», dijo Korak finalmente. «¿Lo estoy?» La general Hayes inclinó ligeramente la cabeza. «Permítame compartir algunas evaluaciones tácticas actuales con usted, almirante. En este momento, las fuerzas humanas controlan o han destruido el 73% de sus instalaciones en los sistemas exteriores. 41 especies que antes servían a su imperio han declarado su independencia y están cooperando activamente con las fuerzas humanas. Sus líneas de suministro están cortadas. Sus redes de comunicación están comprometidas, y la fuerza restante de su flota se ha reducido a aproximadamente el 30% de los niveles previos a la guerra. Cada declaración golpeó a Korak como un golpe físico porque sabía que todas eran ciertas. Más importante aún, continuó la humana, hemos localizado Ketora Prime. La sangre en las venas cristalinas de Korak se convirtió en hielo. La ubicación del mundo natal Ktvar era el secreto mejor guardado del imperio. ¿Cómo pudieron los primitivos humanos haberlo descubierto? Está mintiendo. La general Hayes sonrió, y Korak comenzaba a comprender que las sonrisas humanas no siempre eran cosas agradables. Llegaremos a su sistema natal en aproximadamente 72 horas. Pensé que querría evacuar a los no combatientes. La transmisión terminó, dejando el puente en un horror atónito. Almirante, dijo débilmente su oficial táctico. Los sensores de largo alcance están detectando múltiples firmas de hiperespacio aproximándose desde la dirección del sistema Sol. Tamaño estimado de la flota, señor. Es masivo. ¿Cuán masivo? Más de 1000 naves, almirante. Y no se detienen. Korak cerró sus múltiples ojos e intentó comprender cómo había sucedido esto. Los Ktvar habían gobernado la galaxia durante 50.000 años. Eran la especie perfecta, los depredadores definitivos, el ápice de la evolución biológica y tecnológica. ¿Cómo habían sido llevados al borde de la extinción por criaturas que hace 3 meses usaban cohetes químicos? Su oficial científico le dio la respuesta. Almirante, he estado estudiando la historia evolutiva humana. Creo que entiendo a lo que nos enfrentamos. Dígame, señor, los humanos evolucionaron en un planeta donde los eventos de nivel de extinción ocurrían regularmente. Cada pocos millones de años, algo sucedía que mataba a la mayor parte de la vida en su mundo. Impactos de asteroides, erupciones volcánicas, edades de hielo, plagas.
Solo las especies que podían adaptarse rápidamente a condiciones completamente nuevas sobrevivían. La voz del oficial se volvió silenciosa, casi asombrada. Señor, los humanos no solo están adaptados a la guerra. Están adaptados al colapso completo de los sistemas existentes. Han evolucionado para prosperar en situaciones donde todas las viejas reglas dejan de funcionar. No nos están combatiendo como lo haría una especie normal. Nos están combatiendo como un evento de extinción planetaria. Korak finalmente entendió. Los humanos no intentaban derrotar al Imperio Catar. Intentaban reemplazarlo por completo, crear algo nuevo de sus cenizas. Y estaban teniendo éxito porque estaban evolutivamente diseñados para prosperar exactamente en estas condiciones. Almirante, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo ofertas de rendición de toda la flota. Los comandantes de las naves piden permiso para negociar con las fuerzas humanas. Denegado, dijo Korak automáticamente, luego se detuvo. ¿Qué estaba negando? Su imperio se estaba derrumbando. Su mundo natal estaba bajo amenaza y su especie se enfrentaba a la extinción. ¿Cuál era el punto de prolongar esto? Señor, gritó su oficial táctico. La flota humana ha llegado al sistema exterior. Ahí, almirante. Tiene que ver esto. La pantalla mostró la armada humana que se acercaba, y Korak sintió morir sus últimas esperanzas. No era solo el tamaño de la flota, aunque eso ya era suficientemente intimidante. Eran las naves mismas. Habían evolucionado. Las naves que se acercaban a Cabora Prime no se parecían en nada a las naves primitivas que se habían opuesto a sus fuerzas en la Tierra. Eran naves elegantes y de aspecto agresivo que parecían fusionar lo mejor del diseño humano Iktvar, añadiendo algo únicamente aterrador. Se movían como seres vivos, con una fluidez orgánica que sugería que eran tanto cultivadas como construidas. Almirante, susurró su oficial de xenobiología, no creo que sean naves. Creo que son criaturas. Como para confirmar sus temores, las naves humanas comenzaron a cambiar de formación, fluyendo alrededor de los planetas exteriores como un enjambre de depredadores rodeando a una presa herida. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado fluidos para ser simples máquinas. Los humanos no solo habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología Catar. La habían hecho viva. Señor, transmisión entrante de la nave insignia humana. La general Hayes apareció de nuevo en la pantalla, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había representantes de docenas de especies, antiguos esclavos del imperio que se habían unido a la causa humana. Almirante, dijo, esta es su última advertencia. Ríndanse ahora y permitiremos que su gente evacue a zonas de refugiados designadas. Continúen resistiendo y le haremos a Ketora Prime lo que le hemos hecho a sus colonias exteriores. ¿Y qué es eso?, preguntó Korak, aunque temía la respuesta. Haremos que el imperio Ketar nunca haya existido. La transmisión terminó y Korak miró la pantalla táctica que mostraba a la flota humana rodeando su mundo natal. 1000 naves, cada una obra maestra de tecnología híbrida que no debería existir, comandada por una especie que hace 3 meses había sido considerada ganado. Pensó en los 50.000 años de dominio Catar, las innumerables especies que habían conquistado y consumido, el orden perfecto que habían impuesto en la galaxia. Todo eso estaba a punto de terminar porque habían cometido un simple error. Habían subestimado a una especie de un mundo letal. Y los mundos letales, comenzaba a entender, no producían ganado. Producían eventos de extinción. Almirante, dijo en voz baja su oficial de comunicaciones. ¿Preparo la transmisión de rendición? Korak miró su puente en ruinas una última vez, luego asintió lentamente. El imperio Catar estaba muerto. La única pregunta ahora era si la especie Ktar sobreviviría a lo que vendría después. Fuera de los visores, las naves humanas se movían por el espacio como pesadillas vivientes, y la galaxia se preparaba para una nueva era. 2 años después de la caída de Ketora Prime, el embajador Serel del antiguo colectivo técnico Zarati se sentaba en lo que una vez fue la sala del trono imperial, ahora convertida en el salón de la Asamblea Galáctica. A su alrededor, representantes de más de 200 especies debatían la formación de lo que los humanos llamaban la Federación Terrana.
Era un nombre extraño, considerando que los humanos constituían menos del 1% de la población total de la Federación. Pero, por otro lado, todo en la galaxia posthumana era extraño. Los grandes ojos oscuros de Serel observaban mientras la embajadora humana Sara Chen se dirigía a la asamblea. Era pequeña para los estándares galácticos, apenas 1.80 metros de altura, con la piel rosada y suave y la frágil estructura ósea que habían hecho que los humanos parecieran ganado ideal solo 2 años atrás. Sin embargo, cuando hablaba, la cámara guardaba un silencio respetuoso que los Ktvar nunca habían logrado. Ni siquiera en el apogeo de su poder. La carta de la Federación es simple, dijo Chen, su voz resonando claramente a través de la vasta cámara de cristal. Cualquier especie que desee unirse lo hace como un socio igualitario. Cualquier especie que desee permanecer independiente puede hacerlo, siempre que no amenace a otros. Cualquier especie que elija el camino de la conquista se encontrará extinta. La última frase fue pronunciada en el mismo tono agradable que las 2 primeras, pero cada ser en la cámara entendió el mensaje. Los humanos habían demostrado su capacidad para la extinción de manera bastante exhaustiva. Serel recordaba el día que Ketora Prime murió. No destruida, los humanos eran demasiado listos para la simple destrucción. En cambio, habían usado algún tipo de ingeniería estelar para alterar la estrella del planeta, haciendo el mundo inhabitable mientras lo dejaban perfectamente intacto. La ciudad de cristal aún estaba en pie, pero vacía, bajo un sol que ya no sostenía la biología Ktvar. Era justicia poética. Según los humanos, los Ktvar habían hecho otros mundos inhabitables para sus habitantes originales. Ahora sabían cómo se sentía. Embajador Serel, dijo Chen, dirigiéndole su atención. La delegación Zarati ha expresado preocupaciones sobre la doctrina militar de la Federación. ¿Le gustaría explicarlas? Serel se levantó lentamente, su pálida forma temblando ligeramente. Incluso 2 años después, dirigirse a los humanos directamente todavía se sentía peligroso. Parecían tan inofensivos, pero las apariencias podían engañar. Honorable embajadora, comenzó. Mi pueblo está agradecido por la libertad que la Federación Terrana ha proporcionado. Ya no servimos como técnicos esclavizados para el Imperio Ktar. Nuestros hijos aprenden ciencia por la alegría del descubrimiento en lugar de como trabajo forzado. Por esto, estamos eternamente agradecidos. Chen asintió pacientemente. Había aprendido que muchas especies necesitaban tiempo para adaptarse al concepto de hablar libremente. Sin embargo, continuó Serel, tenemos preocupaciones sobre las capacidades militares de la Federación. Nuestro análisis sugiere que las fuerzas humanas ahora superan lo que el Imperio Ktvar poseía en su apogeo. Algunos entre mi pueblo se preguntan, ¿qué garantías tenemos de que la Federación no se convertirá en otro imperio? Un murmullo recorrió la asamblea. Era una pregunta que muchos se habían hecho, pero pocos se habían atrevido a expresar. Los humanos poseían capacidades tecnológicas que parecían casi mágicas. Flotas que podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia en días, y una coordinación estratégica que sugería que entendían la posición de cada nave, cada planeta, cada recurso en el espacio conocido. Más importante aún, habían demostrado que podían hacer desaparecer especies enteras. Chen sonrió y Serel se sintió aliviado al notar que era una de sus sonrisas agradables en lugar de sus sonrisas depredadoras. El embajador Serel plantea una preocupación importante. Permítanme abordarla directamente. Activó una pantalla holográfica que llenó el centro de la cámara. Mostraba la disposición militar actual de las fuerzas humanas. Cada nave, cada base, cada sistema de armas. Como pueden ver, dijo Chen, la fuerza militar actual de la Federación consiste en aproximadamente 15.000 naves activas, con capacidades de producción que podrían duplicar ese número en 6 meses si fuera necesario. El número envió un escalofrío a través de la asamblea. En su apogeo, el Imperio Ktvar había comandado quizás 8.000 naves. Sin embargo, continuó Chen, quiero que entiendan algo fundamental sobre la doctrina militar humana. No construimos estas fuerzas para conquistar. Las construimos para prevenir la conquista. Cambió la pantalla para mostrar una línea de tiempo histórica. Hace 2 años,
Esta galaxia estaba gobernada por una especie que consideraba a otros seres como ganado. Miles de millones de seres sintientes vivieron sus vidas enteras en esclavitud, criados como animales, procesados como recursos. Eso no volverá a suceder jamás. La pantalla cambió de nuevo, mostrando despliegues recientes de las fuerzas de la Federación. En los últimos 6 meses, las flotas humanas han intervenido en 14 situaciones donde una especie intentaba dominar a otra. En cada caso, ofrecimos al agresor la misma elección que ofrecimos a los Ketvar. Deténganse o serán detenidos. ¿Y si elegían continuar?, preguntó el embajador de los Belnari. La expresión de Chen no cambió, pero de alguna manera la temperatura en la sala pareció bajar. 3 especies eligieron continuar. Ya no son una preocupación. La simple declaración envió ondas de inquietud a través de la asamblea. 3 especies desaparecidas, no conquistadas, no esclavizadas, simplemente borradas de la existencia. Entiendo su miedo, continuó Chen. Miran nuestras capacidades y se preguntan qué pasará si decidimos que son una amenaza. La respuesta es simple. No se conviertan en una amenaza. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara antes de continuar. Pero quiero compartir algo con ustedes que podría ayudarlos a entender mejor a los humanos. La pantalla cambió para mostrar imágenes de la Tierra. No el mundo fortaleza militarizado en el que se había convertido durante la guerra, sino el planeta como existía antes del primer contacto. Ciudades llenas de arquitectura diversa, vastas áreas silvestres, océanos rebosantes de vida. Este es nuestro hogar, dijo Chen simplemente. Antes de que llegaran los Ktvar, la humanidad estaba dividida en casi 200 naciones separadas. Libramos guerras constantes por recursos, territorio, ideología. Éramos, por cualquier medida objetiva, una especie fracturada y agresiva. Las imágenes cambiaron para mostrar conflictos humanos, guerras, destrucción, ciudades en ruinas. Los Ktvar pensaron que esto nos hacía débiles. Vieron nuestras divisiones y asumieron que éramos presa fácil. Lo que no entendieron es que el conflicto humano no es sobre la conquista. Es sobre probar ideas. Luchamos entre nosotros para determinar qué enfoques de supervivencia funcionan mejor. Aparecieron nuevas imágenes. Humanos trabajando juntos, construyendo, creando, explorando. Cuando los Katvar amenazaron a nuestra especie con la extinción, algo notable sucedió. Todas esas naciones diferentes, todas esas ideologías diferentes, todos esos enfoques diferentes de la supervivencia, se unificaron instantáneamente. No porque fuéramos forzados, sino porque reconocimos una amenaza existencial a todo lo que habíamos aprendido sobre la supervivencia. El embajador Serel se encontró inclinándose hacia adelante, fascinado a pesar de su miedo. La psicología humana no se parecía a nada en las bases de datos galácticas. Verán, continuó Chen, los humanos no luchan por el dominio. Luchamos por la supervivencia. Y hemos aprendido durante millones de años que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte o el más inteligente. Se trata de ser el más adaptable. La pantalla mostró la rápida evolución de la tecnología humana durante la guerra con los Ketvar. Naves transformándose de primitivos cohetes químicos a híbridos biomecánicos orgánicos en cuestión de meses. Los Ktvar intentaron procesarnos porque pensaban que éramos débiles. Lo que descubrieron es que los humanos no somos débiles. Somos selectivos. Solo usamos nuestras capacidades completas cuando es necesario. ¿Y ahora?, preguntó el embajador Vexal de la antigua especie cliente Ketvar. Ahora es necesario, replicó Chen, porque hemos aprendido algo que nos aterroriza más que cualquier amenaza individual. Hemos aprendido lo que sucede cuando a superdepredadores como los Katar se les permite prosperar. Miles de millones mueren. Civilizaciones enteras desaparecen. El conocimiento se pierde para siempre. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos. Cada especie en esta sala representa miles de años de evolución cultural, descubrimiento científico, logros artísticos. Los Ktvar los habrían procesado a todos ustedes en componentes biológicos en una generación. La humanidad encuentra eso inaceptable. La cámara quedó en silencio mientras la implicación se asentaba. Los humanos no estaban motivados por la conquista o el dominio.
Estaban motivados por algo mucho más peligroso. Realmente se preocupaban por la supervivencia de otras especies. La Federación existe con un solo propósito, dijo Chen. Asegurar que lo que sucedió bajo el Imperio Ktar nunca vuelva a suceder. Cualquier especie que quiera vivir libremente puede hacerlo. Cualquier especie que quiera explorar, crear, descubrir, comerciar, protegeremos su derecho a hacerlo. ¿Y si elegimos no unirnos a la Federación?, preguntó el embajador Serel. Entonces son libres de permanecer independientes, replicó Chen. Aún comerciaremos con ustedes, aún los defenderemos si son atacados, aún compartiremos avances médicos y tecnológicos. La membresía en la Federación no es obligatoria. Es opcional. Pero la protección militar no es opcional. La sonrisa de Chen se volvió depredadora por un momento. No, eso es obligatorio. Les guste o no, se unan a la Federación o no, la humanidad no permitirá que otra especie sea esclavizada o procesada. Eso no es negociable. El embajador Dene de los Belnari, cuyo pueblo había servido como tropas de choque Ketvar durante milenios, levantó un apéndice tentativo. Embajadora Chen, mi pueblo fue. Hicimos cosas terribles al servicio del imperio. Conquistamos mundos, esclavizamos poblaciones. ¿Por qué los humanos confían en nosotros? La expresión de Chen se suavizó. Porque entendemos la coerción, embajador. Su pueblo no eligió convertirse en conquistadores. Fueron criados y condicionados para ello. Los Ktvar tomaron sus habilidades guerreras naturales y las convirtieron en instrumentos de opresión. Activó otra pantalla. Esta mostraba colonias que se habían establecido en los últimos 2 años. Bajo la Federación, la cultura guerrera de su pueblo ha encontrado un nuevo propósito. Las fuerzas de seguridad Belnari protegen rutas comerciales, defienden mundos coloniales y sirven como fuerzas de paz en regiones en disputa. Siguen siendo guerreros. Ahora luchan para proteger en lugar de para conquistar. La asamblea murmuró con aprobación. Era un patrón que habían visto repetirse por toda la galaxia. Los humanos tomando las fortalezas de varias especies y encontrando usos constructivos para ellas. Tengo un último punto que hacer, dijo Chen, su voz volviéndose seria. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose sobre la expansión humana. ¿Colonizaremos sus territorios? ¿Exigiremos tributo o recursos? Activó una última pantalla que mostraba asentamientos humanos. Había quizás 50 mundos, todos en sistemas previamente deshabitados. Los humanos no quieren sus mundos, dijo simplemente. Preferimos construir los nuestros. No queremos sus recursos. Hemos aprendido a crear lo que necesitamos a partir de materias primas. No queremos su trabajo. Hemos automatizado la mayor parte de nuestra producción. Entonces, ¿qué quieren?, preguntó el embajador Serel. La sonrisa de Chen fue genuina esta vez, cálida y extrañamente vulnerable. Queremos saber que están a salvo. Queremos ver qué cosas asombrosas crearán sus especies cuando sean libres de seguir sus propios caminos. Queremos intercambiar ideas, conocimiento y cultura. Queremos explorar la galaxia juntos y ver qué maravillas podemos descubrir. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. No queremos volver a recibir una transmisión como la que el almirante Korak nos envió hace 2 años. Queremos vivir en una galaxia donde ninguna especie tenga que elegir entre la esclavitud y la extinción. La cámara quedó en silencio mientras los representantes contemplaban sus palabras. Era un concepto revolucionario. Una especie poderosa que genuinamente quería que otras especies prosperaran en lugar de servir. La votación sobre la Carta de la Federación se llevará a cabo mañana, anunció Chen. Pero recuerden, unirse es opcional. Mantenerse a salvo no lo es. Mientras la asamblea se dispersaba, el embajador Serel se encontró caminando junto al embajador Dene. Los 2 antiguos enemigos se habían convertido en aliados improbables en la galaxia posthumana. ¿Qué piensas?, preguntó Dene en voz baja. Serel consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que vivimos en una galaxia gobernada por los superdepredadores más extraños imaginables. Unos que cazan eventos de extinción en lugar de presas. ¿Y eso no te asusta?
Serel levantó la vista hacia las agujas de cristal que una vez simbolizaron el dominio Ktvar y ahora albergaban una asamblea democrática de especies libres. Me aterroriza, admitió. Pero también me da esperanza. Mientras caminaban por los pasillos que una vez resonaron con las órdenes de emperadores y ahora sonaban con los debates de iguales, ambos embajadores reflexionaron sobre el mismo pensamiento. En algún lugar de esta vasta galaxia, podría haber otras especies como los antiguos Catar, superdepredadores que veían a otros seres como recursos para ser cosechados. Pero esas especies tendrían que enfrentarse a algo que la galaxia nunca había visto antes. Una raza de depredadores de persistencia que habían convertido la supervivencia en una forma de arte y que consideraban inaceptable la extinción de seres pensantes. Los humanos no eran los nuevos gobernantes de la galaxia. Eran su nuevo sistema inmunológico. Y los eventos de extinción, como habían aprendido los Ktár, tenían una vida útil muy corta una vez que los humanos decidían que debían ser eliminados.